Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Lynette Joy Sims. Lynette Joy Sims nació en 1948 en Australia y desde pequeña se acostumbró a atender por el diminutivo cariñoso de su nombre, Lynn. Fue hija de Elena Sims, quien además tuvo a un niño llamado Greg y a una niña llamada Pat. No se tiene conocimiento sobre el nombre de su padre. Sus allegados la describieron como una niña de personalidad gentil, cariñosa, divertida y generosa, que amaba pasar tiempo junto a su familia. Al crecer se convirtió en una muchacha muy popular por su carisma y su belleza. En 1965, cuando estaba en el último año del colegio, conoció a un joven tan carismático como ella, e igual de atractivo. Se llamaba Chris Dawson. Ambos tenían 16 años y se veían como la pareja perfecta. A diferencia de otros jóvenes de su edad que empezaban a experimentar con el alcohol y el cigarrillo, Lynn y Chris no bebían, no fumaban y siempre se les veía en actividades sociales interactuando de una manera amena. Chris nació en Sydney, Australia, en un parto gemelar. El primero en salir fue su gemelo Paul, y él fue el segundo. Como suele ocurrir en estos hermanos que comparten un solo óvulo, siempre fueron muy unidos. La familia era bastante armónica, y los chicos tenían un hermano mayor, Peter. El joven estudió en Sydney Boys High School, donde tuvo un buen desempeño, e inclusive ejerció el rol de prefecto, que consistía en facilitar las labores y la comunicación entre docentes y estudiantes. Se graduó de la secundaria en 1966. Tanto Chris como Paul eran grandes deportistas, y al ser tan atractivos, también realizaron publicidad como modelos. Además, los gemelos se destacaban en el rugby, donde buscaron realizar su carrera. Mientras tanto, Lynn, siguiendo su generosa y amorosa personalidad, se graduó como enfermera. Lynn y Chris se casaron en 1970 en la iglesia de San Judas Randwick, y más tarde tuvieron 2 hijas. La mayor llamada Chanel, y luego llegó Sherrin. Vivían en Bayview, un hermoso suburbio de Sydney, y aparentaban ser la familia perfecta. Compartían muchos eventos familiares, ya que Lynn era considerada el centro de su entorno por su bella personalidad. Mientras tanto, el joven esposo buscaba continuar con su prometedora carrera deportiva, siempre junto a su hermano gemelo. Ambos jugaron al Rugby Union en el Eastern Suburbs. Luego cambiaron de código para jugar en la liga de rugby en los Newton Jets, en 1972. Chris jugó en la segunda línea junto con Paul en el club Newton Jets durante 5 temporadas. Los hermanos formaron parte del equipo ganador del Campeonato de Clubes de Rugby de Nueva Gales del Sur en 1973. Lynn desarrolló su profesión en un hospital infantil, mientras que tras finalizar sus carreras en el rugby, tanto Chris como Paul se convirtieron en profesores de educación física en institutos públicos de las playas del norte y la costa norte de Sydney. En 1981, Chris, ya pasados los 30 años, impartió clases en el Instituto de Cromer,
y fue allí que conoció a Joan Curtis, quien era su alumna y tenía 16 años. Joan tenía una vida familiar difícil. Vivía junto a su madre y su padrastro. La relación en el hogar era conflictiva. Chris, en un principio, le hizo creer a la vulnerable joven que se preocupaba por ella, pero su intención no era orientarla con sus problemas, sino algo más turbio. Poco a poco se obsesionó con la muchacha, y pese a que ella era una menor de edad, comenzaron un romance. Pero no fue solo eso. Él la contrató como niñera de sus hijas y la joven prácticamente pasó a vivir en la casa de la familia. Durante 1981, la familia de Lynn comenzó a notar que algo no estaba del todo bien en el matrimonio. También veían cómo Chris sometía a su esposa a un férreo control financiero. Poco antes de la Navidad de 1981, Chris tuvo un intento de fuga junto a Joan. Decidieron irse a Queensland y él incluso había dejado una nota de despedida sobre la cama que decía que no le mostraran una imagen tan oscura de él a sus hijas. Pero a finales de diciembre los amantes regresaron y Chris se instaló nuevamente en la casa familiar. Lynn lo aceptó de vuelta con la condición de que vieran a un consejero matrimonial. La prioridad de la mujer era su familia y lucharía por conservarla. El 8 de enero de 1982 fueron a su primera consulta. Se los vio cómodos y tomados de la mano. Lynn creyó que había una luz de esperanza para su matrimonio. Esa noche, Elena llamó a su hija, pero respondió su yerno, quien le contó sobre la visita al consejero matrimonial y se mostró positivo sobre esto. Su suegra le pidió hablar con Lynn. Al pasarle el teléfono, su hija respondió como mareada. Elena le preguntó si le ocurría algo, a lo cual Lynn le contestó que estaba en ese estado porque su esposo le había hecho una deliciosa bebida. La mujer se sorprendió ya que ni su hija ni su yerno solían tomar alcohol. De todas maneras, le dijo a su hija que se verían al día siguiente, ya que iban a realizar un picnic en una costa donde Chris trabajaba como salvavidas. El 9 de enero, Elena llegó al balneario ubicado en Northbridge, un suburbio en la costa norte inferior de Sydney, para encontrarse con su hija y sus nietas. Al ver a Chris, este le dijo que había dejado a Lynn en un centro comercial y que seguramente llegaría en unos momentos. A las pocas horas, Chris recibió una llamada. Le dijo a su suegra que era Lynn y que le había dicho que necesitaba tiempo fuera para poder resolver sus conflictos internos. Elena quedó absolutamente devastada. Además, no podía entender cómo su hija dejaría a sus nietas, que en ese entonces tenían 4 y 2 años, y que su madre adoraba. A los pocos días de esta situación, Joan se mudó definitivamente a la casa de la familia. Situación que dejó en shock al entorno y no hizo más que aumentar ciertas reservas hacia el hombre. Chris le confió a su suegra en más de una oportunidad que había recibido nuevas llamadas de parte de su esposa diciendo que necesitaba más tiempo antes de regresar. Toda la información que se obtuvo acerca de Lynn en esos días provenía de las llamadas que supuestamente Chris recibía. El 27 de marzo de 1982, Chris pagó un anuncio en el periódico que decía que quería a su esposa de vuelta en casa, que todos la extrañaban y que por favor llamara. El hombre públicamente siempre se mostraba afectado por la huida de su esposa, pero puertas adentro era otra cosa. Sin tomar en cuenta el dolor que les causaba, les decía a sus hijas que su madre las había abandonado porque ya no sentía afecto por ellas. En 1984, Chris se casó con Joan
y tuvieron una hija llamada Kristen. Los hermanos Dawson y sus familias se mudaron a Queensland en 1985. Chris trabajó primero en el Instituto Estatal de Kibera Park y más tarde se trasladó al Instituto Estatal de Kumbaba para trabajar con su hermano Paul. En 1990 se divorció de Joan, y eso desató una serie de acontecimientos que pusieron de relieve una trama bastante oscura. Joan recurrió a la policía, donde expuso sus sospechas acerca de la desaparición de Lynn. La policía, que siempre había desestimado la posibilidad de que hubiera sido algo diferente a una huida voluntaria, decidió realizar la primera investigación. En 1991, Chris fue llamado a declarar ante los investigadores. En su declaración afirmó que para el momento en que su esposa se fue, tenían empleado a un hombre que estaba construyendo un cobertizo y que estaba vinculado a una secta religiosa a la que Lynn acudía en busca de consuelo, e incluso le había pedido a él que la acompañara a las reuniones y le dio algunos folletos. También dijo que había noches en las que se quedaba despierto llorando desconsoladamente, con la esperanza de que Lynn se pusiera en contacto con él. Esta misma historia fue la que el hombre sostuvo frente a su familia durante años. Según él, su esposa se había fugado con una secta o culto que estaba situado, según la versión que se le ocurriera, en las Montañas Azules, en la costa central o en una comuna hippie en algún lugar de Byron Bay. En el año 1998, el detective Damian Lone se hizo cargo de la investigación, pero los avances no se producían con la velocidad deseada. Para el año 2000, se realizaron excavaciones en la piscina de la casa, en la que no se lograron obtener pruebas contundentes, exceptuando el hallazgo de una prenda de vestir de Lynn. En dos investigaciones posteriores, realizadas entre 2001 y 2003 en tribunales forenses, los especialistas determinaron que el caso debía ser considerado asesinato, pero las autoridades lo negaron, argumentando que no había pruebas suficientes para llevar adelante un procedimiento judicial. En el 2013, el detective Damian, buscando obtener pruebas físicas, puso a Chanel, la hija mayor de la pareja, bajo hipnosis. Durante el procedimiento, ella se vio junto a su hermana en la parte trasera del auto, mientras ambas observaban a su madre desplomándose fuera del vehículo. Luego dijo que veía a su padre cavando cerca de la piscina. Ella pensaba que Chris había enterrado a Lynn allí, y al día siguiente la movió del lugar. Para ese entonces ya había un quiebre entre Chanel y Sherrin, ya que la primera creía que su padre era culpable y su hermana menor creía en la inocencia de Chris. En el año 2017, Hedley Thomas, un periodista australiano, se contactó con la familia de Lynn, admitiendo que estaba obsesionado con el caso que había conocido en el año 2001. Investigó durante un año y en el 2018, Chris fue el tema principal de una serie de podcasts de investigación del periodista, titulados The Teacher's Pet. Thomas investigó las acusaciones sobre la desaparición de Lynn y puso el caso en el foco renovado del público y los medios de comunicación. Arrojó luz sobre los errores policiales al tiempo que presentó a Chris como un hombre que había escapado a la justicia por matar a su esposa. En diciembre de 2018, el podcast, que resultó ganador del premio Gold Walkley, se había descargado 28 millones de veces. Luego del éxito de los podcasts, la presión aumentó para la policía, que decidió intervenir el teléfono de Chris con la esperanza de que dijera algo incriminatorio mientras lo comentaba con familiares o amigos. No funcionó. En cambio, la policía escuchó al hombre y a su hermano gemelo Paul despotricar contra el periodista implicado, al que se refirieron con términos despectivos e insultantes.
También hicieron comentarios acerca de Joanne, argumentando que era la que más ganaba con la muerte de Lynn y que debía ser la principal sospechosa. El 5 de diciembre de 2018, Chris fue arrestado por detectives de la policía de Queensland por el asesinato de Lynn. Fue extraditado a Nueva Gales del Sur el 6 de diciembre de 2018 para ser juzgado. En su comparecencia ante el Tribunal Local Central de Sydney, ese día se le denegó la libertad bajo fianza y quedó en prisión preventiva. Luego se admitió la fianza y su familia pagó $1.5 millones australianos, alrededor de $1 millón estadounidenses, por lo cual él obtuvo la libertad bajo fianza el 17 de diciembre de 2018. En su comparecencia ante el Tribunal Local de Nueva Gales del Sur, en junio de 2019, se declaró no culpable del asesinato de Lynn. El equipo jurídico del sospechoso solicitó la suspensión permanente del proceso, alegando que la publicidad generada por el podcast y el retraso de 4 décadas en su procedimiento significaban que no podría tener un juicio justo. Su solicitud, que fue llevada hasta el Tribunal Supremo, fracasó. En cambio, sí tuvo éxito en una solicitud separada para que el juicio se hiciera solo ante un juez. El Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur estuvo de acuerdo en que la naturaleza del podcast y su amplísima distribución suscitaban verdaderas dudas sobre la imparcialidad de un juicio ante un jurado. El podcast se retiró temporalmente de la descarga en Australia en abril de 2019 para ayudar a garantizar que Chris tuviera un juicio justo. En febrero de 2020 fue enviado a juicio. Su comparecencia fue fijada para abril, con una posible fecha de juicio más adelante en 2020. Pero el proceso fue más lento de lo esperado y transcurrieron 2 años más para que se hiciera justicia. En mayo de 2022 comenzó el juicio. El juez asignado fue Harrison. Durante los argumentos, la defensa llevada a cabo por Pauline David expuso que Chris no tenía motivos para matar a su esposa, mientras que la fiscalía sostuvo que Chris mató a su esposa para poder continuar su aventura con Joanne. Muchos testigos se presentaron por parte y parte. Había quienes argumentaban haber visto maltrato de parte de Chris hacia Lynn, como una vecina que dijo haber visto una escena en el jardín del hogar familiar, así como amigas de Lynn que dijeron haberla visto con marcas de golpes. También declaró Joanne, poniendo sobre la mesa el tipo de vínculo abusivo que había tenido con Chris, en el cual claramente había desigualdad de poder, con un hombre que le doblaba la edad al iniciar la relación. El tribunal escuchó que ella era una estudiante en su clase de educación física en Cromer High School en Sydney. También se expuso que la vida familiar de Joanne era difícil. Vivía en casa con un padrastro violento, agresivo y controlador, en un apartamento estrecho donde se bebía en exceso. Ella había recurrido a su profesor en busca de apoyo y orientación, ya que la joven se sentía comprensiblemente atraída por cualquier alivio que pudiera obtener de una situación doméstica menos que perfecta. Luego Joanne comenzó a cuidar a los niños para la familia, según dijo en el tribunal. Chris también le daba clases de conducir, y un día mientras estaban en el vehículo, le profesó su amor y la besó. Mantuvieron relaciones sexuales una semana después, cuando ella tenía 16 años. Después de eso, tenían relaciones sexuales regularmente en su auto. En esas ocasiones, Chris le decía a su mujer que estaba estudiando en la biblioteca. Ese mismo año, la violencia en casa de Joanne se había vuelto intolerable, y ella básicamente se mudó a casa de la familia Dawson. Joanne dijo que Chris le cantaba canciones crueles a su esposa,
y que tenían relaciones sexuales cuando Lynn estaba en la ducha o se había quedado dormida. La fiscalía alegó que el hombre estaba obsesionado con Joan y a los pocos días de la desaparición de su esposa, llevó a su antigua alumna para que viviera permanentemente en su casa. Joan también dio pruebas de la conducta controladora de Chris, diciendo que vigilaba los lugares a los que iba, los amigos que hacía y la ropa que llevaba. También se expuso que Chris preparaba bebidas mezcladas con estupefacientes para Lynn. Así que la mujer quedaba prácticamente inconsciente y él quedaba en control absoluto de la situación. De tal manera que podía mantener relaciones sexuales con la niñera mientras su esposa dormía en el sofá. Los abogados de Chris llamaron a otros testigos, que informaron de avistamientos de Lynn después de que supuestamente fuera asesinada. Incluso hubo uno que dijo haberla visto trabajando como enfermera en un hospital cercano a su antiguo domicilio. La fiscalía presentó pruebas de búsquedas exhaustivas, que incluían entrevistas y registros públicos que mostraban que Lynn no había utilizado su pasaporte ni había accedido a la sanidad, los impuestos o cualquier otro sistema público australiano desde 1982. También fue resaltado el hecho de que nadie había aportado información sobre su posible paradero, a pesar de la intensa publicidad que recibió el caso, incluido el podcast Teacher's Pet, las investigaciones forenses de 2001 y 2003 y varios programas de televisión. La defensa argumentó que las pruebas de que su defendido era violento o abusivo con su esposa habían sido coloreadas por las percepciones negativas de los testigos sobre él o contaminadas por escuchar el podcast. Los abogados fueron más allá y justificaron a Chris por haber tenido una relación con su esposa, mientras paralelamente mantenía relaciones sexuales con Joan, añadiendo que amar a dos mujeres al mismo tiempo era algo que los franceses hacían como un deporte nacional. Para ellos, la desaparición de Lynn no eliminó un problema, sino que lo causó, ya que Joan no quería cuidar de las hijas de los Dawson. Cualquier beneficio económico quedaba eliminado por el coste de convertirse en padre soltero. El 30 de agosto de 2022, Chris fue declarado culpable del asesinato de Lynn en 1982, tras un juicio ante un juez único en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur. Ese día se informó que la sentencia sería anunciada con posterioridad. El 2 de diciembre de 2022, mientras esperaban a que abriera la sala del tribunal, simpatizantes de Lynn, entre ellos Thomas, el autor del podcast, y Greg, el hermano de Lynn, junto a su esposa Marilyn, se reunieron a las puertas con lazos rosas en el lado izquierdo del pecho en honor a la víctima. Cuando un juez emite un veredicto en un juicio por asesinato, no tiene que justificar su decisión. El juez Harrison, en contraste con esa práctica, pasó casi 5 horas exponiendo las razones de su fallo, el cual fue una sentencia escrita de 238 páginas, en las cuales el juez no solo desmenuzó las mentiras del asesino, sino que expuso la falta de verdad o la improbabilidad de las historias de ambas partes del caso. Sobre la supuesta huida de Lynn, dijo que esas afirmaciones fueron desestimadas y que desafiaba el sentido común que una mujer, supuestamente desesperada por abandonar su matrimonio, llamara por teléfono al marido para proporcionarle actualizaciones sobre el estado de su decisión de irse. Indicó que estaba convencido, más allá de toda duda razonable, de que las conversaciones telefónicas que Chris mantuvo con Lynn después de enero de 1982 eran mentira. Harrison también afirmó que estaba convencido de que las afirmaciones de los supuestos avistamientos de ella en años posteriores eran erróneas o falsas. El juez se refirió a la relación entre Chris y Joan
su antigua alumna que más tarde se convirtió en su amante y luego en su esposa, dijo que encontró las pruebas de Joan veraces y fiables. Agregó que en el momento en que la relación se convirtió en una relación sexual, Chris se estaba enfrentando a la cruda realidad de que no podía seguir casado y mantener su relación cada vez más intensa con Joan. Harrison señaló que varios testigos habían fallecido durante las décadas transcurridas entre la desaparición de Lynn y el inicio del juicio. Sin embargo, dijo que el examen de los testimonios de esas personas sugería que aún sin esas pruebas había evidencia crucial para el resultado. Señaló que no estaba convencido de que Chris fuera violento con Lynn, aunque tampoco había dudas de que el matrimonio tuvo serios problemas. Explicó que las circunstancias apuntaban persuasivamente a la conclusión de que el hombre decidió que pondría fin a su matrimonio y seguiría adelante con Joan. Harrison concluyó que Joan se había visto envuelta en una situación sobre la que tenía poco control. El juez dijo que las pruebas no revelaron cómo fue que Chris la mató, si lo hizo con la ayuda de otros o por sí mismo. Tampoco se sabía dónde y cuándo lo hizo, ni dónde estaba el cuerpo de Lynn. Aclaró que la acusación de asesinato en el juicio no estaba respaldada por pruebas directas. Sin embargo, dijo que las pruebas presentadas por la fiscalía le parecían persuasivas y convincentes. Finalmente, ese día Chris fue condenado a 24 años de cárcel con un periodo de no libertad condicional de 18 años, por el asesinato de su esposa, Lynn Joy Sims. Poco después de ser pronunciada la sentencia, Chris fue puesto bajo custodia en la silenciosa sala. Al lado, en la sala del banco, más grande y ceremonial, donde se retransmitía en directo el veredicto, el público prorrumpió en vítores y aplausos. Para la hija mayor de Lynn, Chanel, esta situación le dejó un gusto semi-amargo. Fue muy grato encontrar justicia para su madre, sobre todo luego de que su padre sostuviera toda la vida que Lynn se había ido porque ya no la quería a ella y a su hermana. Sin embargo, la decisión también la dejó en un mundo un poco más solitario con su padre tras las rejas. Hoy en día tiene una hija a la que le habla siempre sobre los pocos y preciados recuerdos que tiene sobre su madre, a quien vio por última vez a sus 4 años. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.